Gloria a Dios. Bueno, iglesia, ojo a esto, ojo a lo que viene a continuación. Amén. Porque primer libro de Samuel, capítulo 3, versículo 7, nos dice o nos revela que el joven Samuel no conocía aún al Señor. Digan conmigo, aún. Digan conmigo, aún. Digan conmigo, aún, aún. Digan conmigo, aún. ¿Qué significa aún? Que lo iba a conocer, que no era el momento. Un sinónimo de aún, lo he dicho, lo he leído. ¿Quién lo ha dicho? Todavía, así es. Un sinónimo de aún, todavía. Ahora, aún, gramaticalmente es un adverbio. ¿Qué significa o qué indica? Escucha bien. Que indica que una situación continúa existiendo o que continúa persistiendo en el momento que se habla o en el momento que se escribe o el momento del cual se habla. Ahora, también aún da a entender y presupone que dicha situación que está escrita o de la cual estamos hablando, dicha situación puede cambiar en cualquier momento. Amén. Por ejemplo, a través de un de repente. Digan conmigo, de repente. O sea, para aplicar la definición de la palabra, del adverbio aún, a la situación que nos concierne en esta tarde, podemos decir que el joven Samuel aún o todavía no había tenido un encuentro real con Dios. El joven Samuel aún no había tenido una experiencia personal con Dios. Pero ese aún o ese todavía nos da a entender, y así lo entendemos, que esa situación podía cambiar en cualquier momento. O sea, en cualquier momento Dios se le podía revelar. En cualquier momento Dios se le podía dar a conocer, como he dicho antes, por ejemplo, en un de repente. Digan conmigo, de repente. Bien. A mí me viene a la mente una poderosa, una tremenda reflexión que hizo Job. ¿Cuántos conocen el proceso por el cual pasó Job? ¿Verdad? El proceso de Job fue difícil. Si preguntamos y hacemos una especie de encuesta y preguntamos a la iglesia, ¿cuántos de ustedes serían capaces de aguantar lo que aguantó Job? Recuerden que lo perdió todo, perdió los hijos, perdió el ganado, las riquezas, las haciendas, lo perdió todo, se quedó sin nada. Encima de todo le cayó encima una sarna. Dice que estaba sentado y se rascaba la sarna con una teja, aleluya. Y viendo esa situación, claro, la mujer le dijo, pues ya no me vale para nada. Maldice a tu Dios y muérete, le dijo la mujer. O sea, se quedó solo y encima de todo luego vinieron unos cuantos amigos que en vez de sostener a Job en medio del conflicto, en medio del proceso, más bien lo que hicieron era darle caña y machacarlo. O sea, porque en aquel tiempo se creía que si alguno estaba en esa situación era porque tenía una maldición o porque había pecado. Entonces los demás decían, claro, como es lo que se creía en aquel tiempo, algo habrás hecho, pájaro, algo habrás hecho, pillín, pillín, que estás como estás. Amén. O sea, estás como estás, no, algún motivo tiene que haber detrás, algo oculto. O sea, en vez de venir a ayudar a Job en ese desierto, pues más bien lo estuvieron ahí machacando. Ahora, hay una reflexión que hace Job casi prácticamente al final de su proceso, al final de su desierto, que nos revela que este hombre, Job, realmente pasó de vivir una religión, pasó de practicar una religión a tener o a experimentar un encuentro verdadero con Dios, un encuentro real
y genuino con Dios. Esta reflexión se divide en dos partes, digan conmigo, dos partes. La primera son dos partes bien delimitadas y ahora vais a ver por qué. La primera parte de esa reflexión hace referencia, amados, a la estatura o a la condición de Job antes de la desgracia. Digan conmigo, antes de la desgracia. ¿Vale? La primera parte de esa reflexión, de esa frase que suelta Job al final de ese desierto, cuando ya él va vislumbrando que ese tiempo ya va cambiando y la cosa va mejorando, pues esa primera parte nos da a entender de que él vivía una religión. Y nos habla, y en boca de Job, nos habla de la estatura previa al tiempo de la prueba, en cuanto al conocimiento que él tenía de Dios, en cuanto a la información que él tenía de Dios. Y muy acertadamente, esa primera parte de esa reflexión viene en tiempo pasado. Y dice así: de oídas te había oído. La Biblia, la palabra dice, fíjate qué tremendo, porque yo suelo muchas veces comparar muchas versiones, pero hay algo que me ha llamado la atención, porque las tres versiones que he comparado, las tres versiones usan la misma expresión, de oídas. Digan conmigo, de oídas. La Biblia Peshitta, escucha bien, la Biblia Peshitta, que es esta que tengo aquí, dice: de oídas me había enterado de ti. O sea, si lo decimos murciano, se había enterado de oída que había un Dios. ¿Sí? La Reina Valera dice: de oídas te había oído. Y la Biblia, la palabra, dice: te conocía solamente de oídas. O sea, las tres versiones a rajatabla expresan o dicen la misma expresión. Ahora, estas palabras que menciona Job nos dan a entender que antes de su desgracia, Job tenía un conocimiento como de Dios. Escaso, superficial, light, me gusta, escaso, superficial, light. ¿Cómo era el conocimiento de Dios de parte de Job antes de su desgracia? Teórico, eso está bueno, me encanta. Teórico, parcial, yo he dicho parcial, tengo aquí parcial. Tú has dicho light, escaso, está bueno. Y velado, tenía un velo, por tanto veía, su visión era parcial. Un conocimiento teórico, también me ha gustado. Entonces, Job da a entender que él sabía de Dios, o él conocía de Dios lo que él había escuchado en boca de ¿quién? En boca de la gente. De oídas te había oído, de oídas me había enterado de ti. O sea, Job sabía de Dios lo que él había escuchado en boca de otros. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué significa de oídas? Mira, de oídas significa, o más bien se aplica a lo que se sabe, no por haberlo visto, sino solo por haber oído hablar de ello en algún lugar. O sea, tal vez Job estuviese algún día, yo qué sé, tomándose un café con leche y una tostada de tomate con aceite en algún bar, en alguna posada, y escuchó que alguien hablaba de Dios, porque dice que es escuchado en algún lugar, o también a través de alguna persona, que puede ser también en algún lugar y a través de otra persona. ¿Cierto? Repito la definición y grábensela, por favor. Se aplica de oídas a lo que se sabe, no por haberlo visto, sino solo por haber oído hablar de ello en algún lugar o a través de otra persona. Por tanto, primera conclusión: Job solo manejaba información incompleta. Job solo manejaba información distorsionada acerca de Dios, porque no sabemos si la boca a través de la cual escuchó la información Job también escuchó a su vez la información, o sus oídos escucharon la información de otra boca.
Entonces, de boca a boca, tiro porque me toca. Amén. De boca a oído, normalmente cuando llega al final, ¿cómo llega la información? Distorsionada, alterada. Amén. Por tanto, Job, y escucha, y eso no quita, es que la Biblia dice que era temeroso. Y es que hay gente que vive una religión y es temerosa de Dios, ¿o no? Hay gente que vive en una religión y respeta a Dios, ¿o no? Hay gente que vive en una religión y tiene temor de Dios. ¿Le recuerdo a Cornelio? Cornelio tenía temor de Dios. Cornelio a su manera amaba a Dios. Hay gente que está en una religión y a su manera ama a Dios, ¿o no? Pero Dios ve el corazón. El hombre ve la fachada, mas Dios ve el corazón del hombre. Y cuando realmente el Señor ve que ese corazón es sincero, de cualquier manera, de cualquier forma, Él se las arregla para darse a conocer a esos corazones temerosos, a esos corazones que a su manera aman a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, una cosa no quita la otra. Es que ustedes pensarán, es que la Biblia dice que era temeroso. Claro. ¿Y qué tiene que ver eso con vivir una religión? Claro. Entonces, vemos que Job, él mismo reconoce que yo tenía una información distorsionada de ti, Señor. Entonces, le quiero preguntar a la iglesia, ¿hasta aquí todo claro? ¿Amén? Bien. La segunda parte de la reflexión, porque él añade una segunda parte, y esa sí viene en tiempo presente. De oídas te había oído, más que, eso es presente, ¿no? Mas ahora mis ojos te ven. Ese más ahora, por eso el título de la prédica, aún o más ahora. O sea, aún sigues con ciertas cosas o más ahora. Más ahora, por tanto, más ahora, ¿qué expresa? Cambios. Ahora más. Ahora más ahora más. Digan conmigo, ahora viene más. ¿Por qué? Porque viene un tiempo de cambios. ¿Qué experimentó Job? Cambios. Digan conmigo, cambios. Ok, ahora, amados, ese más ahora también podría ser, entre comillas, de oídas te había oído, pero después de pasar por lo que he pasado, ahora mis ojos te ven. Digan conmigo, pero después de. Ahora, amados, todos nosotros, o casi todos nosotros, porque no quiero generalizar, porque hay hermanos que han venido hace muy poco tiempo al Señor, pero la gran mayoría de nosotros, a estas alturas, tendríamos que haber experimentado un más ahora. Tendríamos que haber experimentado un más ahora. ¿Alguien me están entendiendo? Mira, te lo voy a facilitar. Yo estaba así, tiempo pasado, presente o futuro. Pasado. Yo estaba así, yo estaba en esa situación, yo vivía en esa condición, yo tenía esa creencia, mas ahora yo estoy en esta otra situación. Digan conmigo, estoy pasado, presente o futuro. Presente. Por tanto, digan conmigo, cambios. Para que lo entiendas. Y alguno pensará, bueno, es que mi situación desde que estoy en el Señor no ha cambiado. No importa. Porque podríamos decir, yo antes del Señor veía las cosas de una manera. Mi situación no ha cambiado, mas ahora la veo a través de los ojos de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Gloria a Dios. Toca a aquel que está a tu lado. Dile, ¿y tú? ¿Ya pasaste por tu más ahora? ¿O aún no? Aleluya. Ese más ahora da a entender claramente que después de la prueba, Job experimentó un cambio de estatura. Job experimentó un cambio de fase, de época, de dimensión. Job pasa de la dimensión de la religiosidad,
Job pasa, y la dimensión de la religiosidad, ¿qué es? Alguien lo dijo antes, superficialidad. Por tanto, Job pasa de la dimensión de la superficialidad a la dimensión de oídas, a la dimensión de la revelación, a la dimensión del conocimiento pleno y a la dimensión del conocimiento personal de Dios. ¿Cuánto dicen aleluya? Entonces ahora sí le vas a preguntar al que está a tu lado, porque antes no he escuchado nada. Dile, ¿y tú? ¿Ya pasaste por tu más ahora o aún no? Digan conmigo, ¡ay! Aleluya. Esto de hoy es porque estoy pasando por mi más ahora. Aleluya. Amados, escuchen bien. ¿Cuánto tiempo, y te lo digo a ti, iglesia, porque a alguno el Señor le está hablando esta tarde, cuánto tiempo más vas a seguir anclado en la dimensión de oídas, en la dimensión de la religiosidad, en la dimensión de la superficialidad? ¿Cuánto tiempo más, santo Dios? Podríamos decir que el joven Samuel, salvando las distancias, y digo salvando las distancias porque Job tiene la experiencia de ese encuentro personal casi al final de un proceso, después de atravesar un desierto. Pero Samuel tiene esa experiencia personal de conocer a Dios en el inicio de su ministerio, en el inicio de su vida, al empezar a servir al Señor. Pero salvando las distancias, la experiencia es casi similar. Samuel experimenta algo similar a Job. ¿Qué experimenta Samuel? Él pasa de saber que hay Dios, porque eso es el primer paso. Saber que hay Dios es el primer paso. ¿Qué dice la Escritura? Que el que se acerca a Dios crea que le hay. O sea, ese es el primer paso, acercarte a Dios creyendo que Dios existe. ¿Cuántos dicen amén? Bien, pues ese es el primer paso, porque luego Él es galardonador de los que le buscan. Pero el primer paso es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Pues Samuel pasa de saber que hay Dios a conocerle personalmente e incluso a escuchar audiblemente la voz de Dios. Amén. Bien. Ahora vamos a ir entrando en el meollo. Vamos a dejar la superficialidad para ir entrando en aguas profundas. Porque, amados, el versículo termina diciendo que ni se le había revelado aún, lo hemos leído en una versión, la palabra del Señor. Digan conmigo, aún de nuevo. Digan conmigo, aún. Amado, hemos hablado de la primera parte del versículo. Esta segunda parte, ¿qué sería? La prueba del algodón. ¿Qué es la prueba del algodón el día de hoy? Dice que ni aún conocía al Señor y ni aún se le había revelado la revelación de la palabra del Señor. Amado, si tú sigues o estás en la dimensión de oídas, tú no tienes la revelación de la palabra. Tú no tienes la revelación de la palabra. Y escucha, te lo voy a explicar. Tú tienes logos. ¿Qué es logos? Tú tienes, mira, aquel que está en la dimensión de oídas está en el logos de la palabra. ¿Qué es el logos de la palabra de Dios? ¿Qué es logos? ¿Qué significa logos? La traducción de la palabra logos al castellano. Razón o razonamiento. También habla de teoría. Cuando un cristiano está en el logos, solamente puede razonar la palabra. Está en la palabra razonada. Pero aquel que pasa a la dimensión del más ahora, ese tiene el rema de la palabra de Dios. ¿Qué es el rema de la palabra? ¿Qué significa rema? ¿Cómo? A ver, uno detrás de otro. Susi,
revelación, conocimiento, experiencia. El rema es la palabra revelada o la palabra inspirada. Y el logos es la palabra razonada. Y desgraciadamente los hermanos cristianos que están en el de oídas, es decir, que a pesar de estar sentados en las butacas de las iglesias cristianas, pero siguen viviendo una vida cristiana superficial o religiosa, no tienen el rema de Dios. No tienen la revelación de la palabra de Dios. Tienen en el logos. Razonan la palabra, sí. La razonan, la exponen, sí. Pero no profundizan porque no tienen inspiración para recibir la revelación de la palabra. Qué tremendo esto. Había una que se llamaba Marta. Ponme Juan capítulo 11, por favor. Es Ruth la que está allí esta tarde. Ruth, ponme Juan capítulo 11, versículo 23 y versículo 24. ¿Quién era Marta? La hermana de María. ¿Hermana de quién? ¿Qué pasa en Juan capítulo 11? No, ese no es. ¿Qué pasa en Juan capítulo 11? Lázaro se muere, ¿vale? Y Jesús viene y llega a casa de Marta y de María. Ponme por favor Juan capítulo 11, verso 23 al 24, Ruth, que te lo he apuntado, hija. ¿No funciona? Pues lo vamos a leer. Avisadme si sale. Lo vamos a leer. Juan capítulo 11, el 23 y el 24, de momento. Ahí está. Escucha, mira lo que dice aquí. Dice, Jesús llega a casa de María y de Marta en Betania, y la primera que sale al encuentro es Marta y le dice, Señor, si tú hubieras llegado antes, mi hermano no habría muerto. Y Jesús llega y le dice la respuesta, tu hermano ha salido hacia. Bueno, ponme el 23, hija, se me está adelantando ahora. Tu hermano resucitará. Escucha, eso es el rema. Eso es el rema. ¿Vale? Ponme el 24. La respuesta de Marta. Marta le dijo, yo sé que resucitará. O sea, la gente que tiene logos, sabe que tiene, la teoría, como ha dicho Oscar, la teoría la tiene y sabe que hay una resurrección. ¿Sí o no? Espérate que no he terminado. Y esa mujer tenía logos. ¿Sabes por qué tenía logos? Porque se dedicaba a preparar bizcocho. Cuando Jesús llegaba a su casa, a mí me gustan los bizcochos. Si vienen con chocolate y unas pepitas de chocolate encima, ¡bah! Eso rema. Entonces, ella sabía por el conocimiento razonado que tenía, sabía que había una resurrección. Pero ¿cuándo? En el día postrero, es decir, en el día del juicio, aleluya, en el día postrero. Pero Jesús le estaba hablando rema, ¿qué le estaba diciendo? No, Marta, tú estás en el logos, pero yo estoy en el rema. Yo te estoy diciendo que tu hermano va a resucitar en un par de horas. ¿Y cómo sabemos que esta mujer estaba en el logos? Porque cuando se acercan al sepulcro y Jesús dice, abrid la piedra, ponme el versículo 39, por favor, ponme el 39. Quitad la piedra. Y la que tenía el logos, la que razonaba la palabra y la que razonaba todos los movimientos que Jesús hacía, le dice, si ya 4 días, si ya lo enseñé hace algunos meses, a los 4 días los órganos ya están en fase de descomposición. Ya huelen, pero ya vamos, aquello vamos, ni te arrime. Eso es como un buen queso francés cuando abre el frigorífico. Está muy bueno, ¿eh? Porque a mi hijo le encanta el queso francés y a mí también, como buen francés. Pero abre el frigorífico, santo Dios, te llega la unción.
Te entra la unción por las fosas nasales, aleluya. Santo de la gloria. Señor, pero fíjate qué tremendo. Porque Él le dice, si crees, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Si puedes creer, Marta, verás la gloria de Dios. O sea, Jesús le está diciendo de nuevo, rema, rema, rema. Le está hablando de palabra profunda y ella sigue en el logo. ¿Por qué? Porque sería razonando. ¿Cómo va a poder ser que mi hermano resucite ahora si lleva 4 días muerto? Digan conmigo, razonamiento. Ella estaba en el logos. ¿Quién estaba en el rema? Su hermana María. ¿Por qué? Porque estaba sentada a los pies del Señor y la otra preparaba el bizcocho. Entonces, si ustedes siguen viniendo a la iglesia, si ustedes siguen escuchando la palabra, en algún momento, en ese más ahora, le llegará el rema. Pero si te quedas en tu casa viendo Netflix, te vas a quedar en el logos, en el razonamiento. Y tener logos es más o menos como tener poca fe. Porque esta mujer no tenía la fe para creer de que Jesús iba a levantar a su hermano de entre los muertos. ¡Hello! Digan amén. Wow. Amados, ¿cuál es el gran denominador común, por tanto, entre Job y Samuel? No me diga el rema. La disposición del corazón. Toca a aquel que está a tu lado, dile, si tu corazón no está dispuesto, no te va a llegar el más ahora. Digan amén los que me están entendiendo. Aleluya. Bien. La disposición. También hubo otro que dijo, mi corazón está dispuesto, oh Dios. ¿Quién dijo eso? David. El rey David dijo, mi corazón está dispuesto, oh Dios. Denominador común, la verdad he preguntado por uno, pero yo creo que son 2. ¿Cuál sería el otro denominador común entre Samuel y Job? Aparte de la disposición del corazón. Digan conmigo, receptividad. Sinónimo de sensibilidad. ¿Qué es ser una persona receptiva? Os escucho. ¿Qué es ser una persona receptiva? JJ. Escucha, a uno me dirá que trabaja en una recepción. ¿Dispuesto a qué? A obedecer. Está bueno. ¿Qué más? ¿Qué es ser una persona receptiva? Alguna hermana dirá, mi marido, porque hace todo lo que yo le pido. Es una hermana, eso es bueno, tener marido receptivo, aleluya. Que tiene los sentidos bien puestos. ¿Qué dices, Encarna? Que tiene la sensibilidad a flor de piel, o sea, que está on fire, como están las mujeres de la casa aquí. O sea, lo que se enseña, lo recibe y lo aplica. Ok. Bien. O escucha. Una persona receptiva es aquella que es moldeable. Una persona receptiva, ojo, hermanas, lo digo para los maridos, no manipulable, ¿eh? No manipulable. O viceversa. Porque hay hijos que manipulan también a los padres, ¿no? Manipulable no. Escucha, es una persona que es moldeable, enseñable, por el hecho de que está abierta o dispuesta, aquí viene la disposición, o dispuesta a recibir nuevas ideas, nuevos conceptos y a tener nuevas experiencias. Entonces, si yo pregunto esta tarde, ¿cuántos están dispuestos a recibir nuevas ideas? ¿Cuántos están dispuestos a recibir nuevos conceptos? ¿Cuántos están dispuestos a tener nuevas experiencias? Entonces eres una persona receptiva. Alguien diga, bien por mí. Aleluya. Entonces, escucha, aquí hay otra cosita, hay un detalle aquí. Entonces, ser receptivo implica reconocer que uno no lo sabe todo. Porque si tú vienes aquí pensando
que Juan Miguel no tiene nada que enseñarte, no eres receptivo, eres un poco necio. Un poco no, bastante. Porque estás creyendo, ya no que sabes más que el predicador, eso es lo de menos, sino que estás creyendo que sabes más que Dios. Y ser receptivo es reconocer que uno no lo sabe todo. Hubo uno que dijo, creo que lo enseñaste el jueves, que dijo, solo sé que nada sé, o solo sé que no sé nada. ¿Quién fue? ¿Quién fue? No era cristiano. Sócrates, un filósofo griego. De la jornada esta eran todos pederastas. Los padres del pensamiento humanista y helenístico, así es. Solo sé que no sé nada. Sócrates, cuando él dice eso, está reconociendo que su propia ignorancia, ¿vale? Hay frases que no son cristianas, pero que tienen mucho sentido. Aleluya. Solo sé que no sé nada, qué bueno, o que nada sé. Aleluya, según los registros. Ahora, esta definición que acabamos de dar de persona receptiva, les pregunto, ¿se puede aplicar perfectamente a Samuel? Hemos dicho que la persona receptiva está abierta y dispuesta a recibir nuevas ideas, nuevos conceptos y nuevas experiencias. Pregunto, ¿esa definición la podemos aplicar como anillo al dedo a Samuel? Amén. ¿La podemos aplicar como anillo al dedo a Job? ¿La podemos aplicar perfectamente a David, que dijo, mi corazón está dispuesto? Sí. La pregunta es, ¿nos la podemos aplicar a nosotros? Esa es la pregunta. Porque David ya está en la presencia del Señor, Job también y Samuel también, pero nosotros estamos aquí. Y la pregunta es, ¿nos podemos aplicar la definición de que somos personas receptivas, es decir, sensibles, dispuestas de corazón a ser enseñadas, a ser moldeadas, ojo, y a ser corregidas? Porque a nadie le gusta ser corregido. Por eso el joven Samuel, claro, por eso el joven Samuel dice, hablando de sensibilidad y receptividad, habla, porque tu siervo oye. Que es lo mismo que decir, mi corazón está dispuesto, ¿sí o no? Es lo mismo. Y Samuel dice, claro, cuando el viejo Elí, que estaba en las últimas, ya entiende, a la tercera vez ya, porque no, yo no te he llamado, ya entiende que es Dios directamente, personalmente, que está llamando al joven Samuel. Cuando tú oigas la voz de Jehová, dile, habla, porque tu siervo oye. Mi corazón está dispuesto para recibir la instrucción, aleluya. Entonces nos damos cuenta que ese habla, porque tu siervo oye, nos habla de que la receptividad de Samuel era total. Estoy abierto a ser enseñado, a ser corregido, a ser ministrado, a ser capacitado, a recibir nuevas ideas, nuevos conceptos y por supuesto a tener experiencias contigo, las que hagan falta. Entonces, amados, aquí nos habla porque tu siervo oye, nos habla de disposición total y absoluta en oír y escuchar la voz de Dios. ¿Por qué? Porque lo estaba deseando. El oír la voz de Dios para Samuel era un estímulo, era un aliciente. Te pregunto, iglesia, esta tarde te pregunto, cuando vienes a la iglesia los domingos, ¿vienes con estímulo y aliciente para escuchar la voz de Dios? ¿O vienes porque te obliga tu mujer? Aleluya. Y te digo algo, ahora, escucha, y ahora te voy a dar una respuesta a una pregunta que muchos de nosotros nos hemos hecho. Señor, ¿qué pasa? ¿Por qué no me hablas? Si yo pregunto, ¿cuántos de ustedes se han hecho esa pregunta en su vida cristiana? Buah, ¿quién dijo buah? Eso, buah en murciano es tela marinera. Así. Escucha, la respuesta a Señor, ¿qué pasa? ¿Por qué no me hablas? Es
La siguiente, tal vez es porque no tienes sensibilidad. Tal vez es porque no tienes receptividad. Y tal vez porque tu corazón no está dispuesto. Pero te digo algo a la luz de la palabra de Dios. El que tiene disposición de corazón, a ese Dios le habla. ¿Cuántos dicen amén? ¡Aleluya! ¡Aleluya! Ahora. La amada del cantar de los cantares. ¿Cuántas están enamoradas aquí? ¿Del esposo o de Cristo? A ver, la pregunta. ¿Cuántos están enamorados de Cristo? Ya he contado la anécdota, pero la voy a volver a contar. En los años 80 nos contaron que llegó un recién convertido a un hospital, a Cartagena. Y claro, lo habían machacado tanto en la iglesia que le decían, tú eres la esposa del Señor, tú eres la esposa del Señor, tú eres la esposa del Señor y tú tienes que estar enamorado de Cristo, enamorado de Cristo. Y claro, ahí va, estoy enamorado del Señor, estaba en el primer amor. Y llega al Rosell por algún problema y en la información le preguntan, soltero, claro, y como le estaban machacando que era la esposa del Señor, dice, no, soltero no, casado. Ah, sí, dígame, ¿con quién? Con Cristo. Y lo mandaron a la cuarta planta, que era la psiquiatría. Aleluya. Así que por favor, si te preguntan, ¿casado o soltero? Piénsatelo 2 veces. Te pueden mandar a cualquier sitio menos al servicio donde vas a buscar atención. Entonces, amado, amada, ¿cuántos están enamorados de Jesús? La amada del cantar de los cantares literalmente se alteraba. La amada del cantar de los cantares veía llegar al amado literalmente se revolucionaba al oír la voz de su amado. Si yo le pregunto, ¿qué le pasa a una enamorada cuando escucha la voz de su amado? La enamorada están todas calladas. A ver, levanten las manos las que están enamoradas. Te toca a ti. La pregunta, ¿tú estás enamorada? ¿De quién? No, ahora no toca de Cristo. Enrique, tu mujer está enamorada de ti, hasta las trancas. ¿Qué te pasa cuando tú escuchas la voz de tu amado? Declárate una vez más. ¿Te da qué? ¿Te da gozo, Enrique? ¿Te da alegría? ¿No te da nada más? Ah, que te entra un cosquilleo, Enrique. Lo he dicho antes. ¿A ti qué te pasa? A ti. Al principio, ya no, Enrique. Lo del cosquilleo se ha acabado. Ricardo, cállate que voy. Espérate que voy para allá. Los recién casados. Ah, la Tere. ¡Ay, la Tere! ¡Tere! Amada. Aquí está el amado. Lleva cuidado con lo que dices. La culpa la tiene ella que te ha señalado. Luego te arreglas con ella. ¿Qué pasa, Tere, cuando escuchas la voz del amado? Puede ser cosquilleo. ¿Está copiado? Bueno, cosquilleo diferente, no sé yo. Oye, se ha dicho que ya no. ¿Cuántos años lleváis casado? Yo no, muchos años, 25. 25 años. ¿Necesitáis algún fin de semana, Enrique, de esos ricos? Pero escucha, a las 7 de la tarde el domingo aquí, ¿eh? ¿Qué te pasa a ti cuando escuchas la voz de tu amado? No me seas Sócrates ahora. Yo salto, grito. ¿Sí? Santo Dios. Claro,
Porque él me silba desde afuera y ya. Ah, que tú sirvas desde afuera. Ay, espera, que esto está bueno. ¿Cómo? Sí. O sea, ¿sabes? Yo conocí a uno que silbaba. ¿Sabes qué quería decir ese silbido? Nena, prepárate que voy. O sea, que silba. ¿Pero silbas para qué? ¿Para que te haga la cena? ¿Silba para qué? Para que me prepare, para que haga la fiesta cuando él llega. ¿Para que hagas qué? Yo hago la fiesta. Pero que de fiesta. Llega el petoto. No te voy a preguntar qué tipo de fiesta. Para que le haga la fiesta. ¿Quién te hace más fiesta? ¿La petota o el Timoteo? Lo que pasa es que ahora que silbo, el primero que sale es el Timoteo. Ahora que silba, el primero que le entra el cosquilleo es al perro. Bueno, vamos a ver. O sea, le entra cuando una enamorada... A ver, Silvia, te pregunto a ti. No, que ella tiene parte de culpa de esto. Cuando tú escuchas mi voz, no. Es que ellos llevan 25 años casados y se le acaba el cosquilleo. Y yo llevo ya 30 y pico. Ahí ni hay cosquilleo ni... No, sí. Nena, escucha. Voy a empezar a silbar, pero nos vamos a comprar un perro. Aleluya. ¿Por dónde iba? La mala del cantar de los cantares. Entonces, cuando una enamorada escucha la voz de su amado, le entra hasta taquicardia. Es decir, ¿Por qué te ríes? ¿No te han entrado nunca taquicardia? Enrique, tenemos un problema, hay que ministrar a Isa. Le entra taquicardia. Taquicardia significa que se le acelera el corazón. A ver, amadas, a las enamoradas, cuando han visto llegar a su enamorado, ¿se le ha acelerado el corazón? Alguna le entra pálpito hasta en el carnet de identidad. Y esta mujer bendita, la del cantar de los cantares, la amada, en Cantares capítulo 2, versículo 8, dice: la voz de mi amado. Pero, a ver, la voz de mi amado, pero con puntos de exclamación delante y detrás. Hay que estudiar gramática. Amado, ¿dónde está Samuel? ¿Qué significa puntos exclamativos en una frase? ¿Qué significa? Es que tú eres más de ciencia. Dilo. Emoción. Porque la voz de mi amado viene entre puntos exclamativos. ¿Me lo puedes buscar? Búscalo, amada. Cantares capítulo 2, versículo 8, la primera parte. Viene con puntos de exclamación. Y los puntos de exclamación expresan emoción. Expresan gozo. Expresan alegría. Incluso expresan deseo. Es como los silbidos de JJ, aleluya. Deseo de llegar a la casa, digo yo. Claro. Expresan deseo, expresan gozo, expresan alegría, expresan incluso asombro. ¡Oh, mi amado! ¡Oh, qué voz tan bonita tiene mi amado! ¡Qué linda, mi amado! Parece la voz de un ruiseñor. ¡Oh! Mi amado es señalado entre 10,000 porque tiene una voz. Amada, ¿cuánto le gustan las voz? Ah, claro, como ella es de la voz, es cantante. Claro. Tranqui. Ya cuando estés enamorada, ¿estás enamorada? ¿Estás enamorada? Todavía no. Cuando estés enamorada te enterarás. Santo de la gloria.
La voz de mi... No me la han puesto, es que no se lo he escrito. Pero viene entre puntos de exclamación que expresan deseo, que expresan emoción, que expresan gozo, alegría, asombro. Entonces ella escucha la voz de su amado y se altera, se descompone. Y claro, el versículo dice, la voz de mi amado, aquí él viene, como JJ, chacha, que llego ya. ¿Qué hace la amada cuando tú silbas? Dice que se va a preparar la fiesta. Dentro de la fiesta que te va a preparar o va a preparar, ay, santo Dios, mi amado, me voy aquí a retocar un poquito. ¿Te retoca o no te retoca? Si nos conocemos, las mujeres las conocemos, vamos. Santo Dios, mi amado llega, voy a retocarme un poquito porque no quiero que me vea así. Me voy a quitar el delantal, me voy a quitar el chándal que llevo todo el día con el chándal y ese moño que llevo aquí, que parezco Pablo Iglesias. Y me voy a acicatar, ¿se dice acicatar? Acicalar. Gracias, amado. Me voy a acicalar. Me voy a acicalar para que me pueda catar, ¿no? Aleluya. Voy a retocarme un poquito que no me vea así. Entonces, amados, nos reímos, ¿verdad? La amada del cantar de los cantares, ¿a quién representa? A la iglesia. Ahora captáis, ¿no? El asunto. Cuando venís a la iglesia, tenéis que venir como en la misma situación que la amada del cantar de los cantares. Porque venís a escuchar la voz del amado. ¿Cuántos dicen amén? Y venís, sí, tenéis que venir engalanados, tenéis que venir guapos, arreglados. La semana que viene necesito otra camisa, XL. Aleluya. Santo Dios. Tenéis que venir engalanados, tenéis que venir en ese estado que yo he apuntado aquí de alteración santa. Tenéis que venir alterados porque vais a tener un encuentro con el amado. Y vais a escuchar la voz del amado hablar, esa voz que es señalada entre 10.000. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. O sea, tendríamos que entrar con ese estado de emoción, como has dicho emoción, ¿no? En ese estado de gozo, de alegría cuando entramos por aquellas puertas. Porque venimos a encontrarnos con el amado. Aquí Él viene. Venimos a vernos con el amado y a escuchar su voz. Ahora, eso se da siempre y cuando, volviendo al tema de hoy, siempre y cuando vengas están en la jugada. Eso se da cuando uno viene receptivo para ser enseñado, a escuchar la palabra, a escuchar la voz, no de Juan Miguel. Yo muchas veces me escucho en YouTube y no me gusta mi voz. No tengo otra, lo siento. Pero venimos a escuchar la voz del amado. ¿Cuántos dicen amén? Siempre y cuando hay disposición de corazón, sensibilidad y receptividad. Digan amén los que están de acuerdo con esto esta tarde. Aleluya. Y lo más tremendo es que la amada era capaz de discernir y de conocer la voz de su amado, entre muchas voces. ¿Por qué ella era capaz de discernir la voz del amado entre muchas voces? ¿Por qué? Porque tenía el oído entrenado. ¿Entrenado por qué? Por escuchar la voz. Por escuchar la voz del amado. Aleluya. Cuando tú vienes tienes que saber, tienes que tener tanto entrenamiento, tu oído entrenado, capacitado, que sabes que tu amado es el que te está hablando. ¿Decimos amén todos? Jesús decía, claro, el oído entrenado para distinguir la voz del amado. Jesús decía, mis ovejas oyen mi voz. ¿Y qué hacen al oír la voz del buen pastor? Y me siguen. Eso es un símil de aquel tiempo. En aquel tiempo los pastores
sacaban a los pastos, sacaban a los rebaños, los sacaban juntos. Se juntaban varios rebaños y los pastores pues ahí se juntaban y claro, como estaban varios, almorzaban juntos y todo, ¿no? Eran murcianos y se iban a la tasca y almorzaban y se juntaban y pastoreaban varios rebaños juntos. Pero al llegar al atardecer, cuando ya regresaban a los distintos rediles, el pastor del rebaño, ¿qué hacía? Eso. Y reconocían la voz del pastor. Y cada rebaño hacía así. Y cada uno regresaba a su redil respectivo. ¿Cuántos dicen amén? Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. ¿Cuántos dicen amén? Por tanto, para ir finalizando, ese habla porque tu siervo oye de Samuel significa estoy enchufado, estoy conectado, estoy on. Hay algunos que vienen a la iglesia y se ponen en modo off. Se ponen en modo off, los veo. Porque hay algunos que están. Y la mujer está al lado y está. O le saca un pañuelo y ya. Eso es estar en modo off, que es igual que estar de cuerpo presente, pero con la mente allá. Pero cuando tienes que venir en modo on, dispuesto, conectado, enchufadísimo. ¿Cuántos dicen amén? Digan amén los que están en modo on, sin interferencias y con los sentidos activados. Ese habla porque tu siervo oye significa estoy anhelando y deseando escucharte hablar. Por eso muchas veces le digo, empezamos el culto, toca a aquel que está a tu lado y dile, no me molestes más, porque voy a escuchar la voz de mi amado. ¿Qué dijo? Mañana lo ve en YouTube. Aleluya. Amados, esto es tener hambre por escuchar la voz del amado. ¿Cuántos dicen amén? Y este es el sueño de todo pastor. ¿O no, Miguel Ángel? Que la gente venga con hambre. Que la gente venga con desesperación, casi por oír la voz del Padre, por escuchar el mensaje que viene del cielo. Qué bueno que tú puedas declarar, habla, porque estoy listo, dispuesto para ser enseñado, para ser instruido, para ser exhortado o corregido. Porque también hay que venir para escuchar cosas que no te agradan, que son para tu bien y para tu buen crecimiento. ¿Sí o no? Y el joven Samuel estaba súper estimulado, súper enchufado, súper conectado. Tenía tanta disposición para recibir ideas nuevas, conceptos nuevos, experiencias nuevas, nuevas instrucciones, consejos nuevos, pero también receptividad precisamente para seguir experimentando cosas nuevas con Dios. David decía, venid, ved y gustad cuán bueno es el Señor. ¿Eso qué significa? Significa venid, experimentad y gustad y disfrutad de la experiencia viva personal con Dios. Y era tanta la disposición de Samuel que ese habla porque tu siervo oye, incluso suena a desesperación, a necesidad absoluta. Qué bueno, de verdad. He dicho, es el sueño de todo pastor. Qué bueno, ¿verdad? De verdad sería que cada domingo, ya lo cojas como una rutina. Porque hemos dicho que si vienes con disposición, ¿qué hace Dios? Dios habla. Qué bueno que cada domingo llegues, después de los saludos, la alabanza, los niños ya están fuera, te sientes en tu butaca y empiezas a decir, háblame, Señor, porque tu siervo oye. Porque esa frase, háblame porque tu siervo oye, precisamente encierra todo lo que estamos enseñando. Receptividad, sensibilidad y disposición de corazón. Si tú le dices cada domingo, háblame, Señor, porque tu siervo oye, te digo que cada domingo vas a salir con algo nuevo de parte de Dios para tu vida. Dale un aplauso fuerte al Señor en esta tarde en el nombre de Jesús. Aleluya. Aleluya. Y es tiempo de verdad, amados, y es tiempo todos que sintamos esa necesidad. Es tiempo que los jóvenes estén desesperados por Jesús. La juventud de hoy, y hablo de la juventud cristiana, está desesperada, sí, pero no por oír la voz de Jesús. La juventud de hoy está desesperada por ir a hacer sus cosas, desesperada por lo que sea menos buscar o hacer la voluntad de Dios.
los adultos, los ancianos, desesperados por sentir la presencia de Dios, y todos desesperados por oír su voz, por conocerle, por recibir la revelación, el rema de su palabra y el rema también de su persona. Amén. Y tal vez aún algunos de ustedes no le conozcan, pero si está la disposición, si está la receptividad, si existe la sensibilidad, es solo cuestión de tiempo de que Él se manifieste de una manera poderosa y gloriosa en la vida de los dispuestos, de los receptivos y de los sensibles. ¿Decimos amén? Nos ponemos de pie y damos un aplauso al Señor en esta tarde en el nombre poderoso de Jesús. Aleluya. Aleluya. La semana que viene seguramente seguiremos ahondando en este tema, porque hay distintos tipos de oídos. Bueno, hay distintos tipos de voces, pero también hay distintos tipos de oídos. Cierra tus ojos ahí donde estás. Damos gracias al Señor y quedamos despedidos en el nombre de Jesús. Padre, gracias por tu palabra en esta noche. Señor, gracias por bendecirnos con una palabra de vida, una palabra de ánimo, una palabra que nos empuja, que nos exhorta, Señor, que nos eleva. Gracias, Señor, por esa palabra viva, esa palabra tuya que nos entregas, Señor, cada semana. Una palabra fresca para la edificación de tu iglesia, de tu cuerpo, Señor. Qué bueno, Señor, que verdaderamente podamos vernos reflejados, Señor, en la amada del Cantar de los Cantares, que de una manera totalmente literal, Señor, se emocionaba, se alteraba, se revolucionaba al oír tu voz, a oír la voz del amado. Qué bueno que cada domingo, Señor, cada semana, cuando tu pueblo se reúne, cuando tu amada, Señor, viene a este lugar, qué bueno que pueda venir y experimentar ese estado de alteración santa, Señor, al escuchar tu voz. Padre, eso es una forma, eso es una prueba, Señor, verdaderamente de que la palabra está llegando, de que la palabra está penetrando, de que la palabra está, Señor, haciendo aquello para la cual tú la envías. Gracias, mi Dios, Padre, por ministrarnos. Gracias por enseñarnos. Gracias por instruirnos cada semana, Padre. Gracias por elevarnos, Señor, cada domingo un poco más, para salir, Señor, de esa dimensión del de oídas, de esa dimensión de la superficialidad, y para entrarnos y adentrarnos en una dimensión de profundidad, de la revelación, del conocimiento de tu palabra y de tu persona. Que así sea, Señor, en cada uno de nosotros, que verdaderamente, Padre, se active ese chip en cada uno de nosotros hoy y siempre, en el nombre poderoso de Jesús. Y Betsaida dice amén, amén y amén. Dale un aplauso a Dios, que Dios te bendiga. Amada iglesia.